Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezaremos hoy 360 hablando de cómo, a pesar del escándalo y del aparente detrimento que se causa al país, las millonarias minas de níquel en Montelíbano seguirán siendo explotadas por la empresa BH Billington, Cerro Matoso, hasta el 2029. El Consejo de Estado dio su visto bueno para que la nación renegocie el contrato de explotación en busca de mejores condiciones económicas. Sin embargo, expertos vaticinan que nada cambiará y que Cerro Matoso seguirá golpeando a las arcas nacionales. ¿Qué tan malo o bueno es prorrogar este contrato para explotar níquel? Esta noche lo debatiremos aquí en 360 grados. Y el domingo 7 de octubre hay elecciones presidenciales en Venezuela. Un acontecimiento político fundamental, no solo para ese país, sino para toda América Latina, donde estaría a punto de llegar a fin un proyecto político que empezó en 1999 y que el mundo entero llama el chavismo. Algunos sondeos dan como empatados al presidente Hugo Chávez con su rival opositor Enrique Capriles Radonsky. ¿Deben apostar entonces los venezolanos por el socialismo del siglo XXI o apostar por el futuro que promete Capriles? Esta noche lo debatiremos aquí en 360. No se vayan, en minutos aquí con nuestros invitados. Y le damos la bienvenida de inmediato a nuestros panelistas invitados esta noche para debatir el tema de Cerro Matoso, al representante David Barguil y por supuesto también a Álvaro Pardo. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti por invitarnos y a todos los televidentes. Buenas noches. Mire, congresista, vamos al grano. Este tema con usted lo hemos debatido y analizado en el pasado. ¿Qué pasó? O adelántenos usted un poco. ¿Qué es lo que ha pasado con Cerro Matoso? ¿Y a qué se refiere justamente la acción popular contra este contrato de Cerro Matoso? Bueno, muy bien. Primero, darle los antecedentes para que los colombianos que nos están viendo puedan entender el tema. Cerro Matoso es la única mina de níquel que tiene el país, de las más grandes minas del mundo. Es un negocio que se viene explotando o que está contratado desde el año 1963 con la empresa, pues la actual dueña de la empresa BHP Billiton, que es una de las multinacionales más grandes de minería. Y lo que nosotros hemos denunciado es alrededor del negocio que el gobierno pactó con esta empresa, de los problemas de ejecución del contrato. Hemos demostrado y hemos dicho cómo esta empresa durante los años de explotación del níquel en Montelíbano, Córdoba, por ejemplo, venía tomando una parte de las regalías y la descontaba de manera directa, descontaba el club de los empleados, el casino, las fundaciones, el colegio, y descontaba esos recursos que eran del Estado colombiano y no nos los pagaba. Esa denuncia hizo que los señores tuvieran que devolver la suma de 35.000 millones de pesos el año anterior. Hemos denunciado también por parte de la comunidad, de las autoridades locales, que hay unas serias afectaciones en materia de salud y en el tema ambiental en Montelíbano. Se ha planteado, por supuesto, que era inconveniente que el gobierno prorrogara este negocio en las condiciones que se tenían porque eran lesivas para el gobierno colombiano. Y eso no lo he dicho yo, lo dijo la Contralora General de la Nación, varios conceptos en Geominas. Y bueno, eso es lo que hemos venido durante 2 años denunciando. La fecha fue el 30 de septiembre. Es decir, el 30 de septiembre se acabó el contrato de concesión. Eso es una realidad jurídica que incluso el concepto del Consejo de Estado que salió la semana anterior ratifica. Pero ¿cuál ha sido aquí o cómo ha sido el tema? Yo primero, y arrancamos de una, pero decir que el señor ministro de Minas acaba de llegar. El ministro de Minas, el doctor Federico Rengifo, se encontró esta situación. Ni siquiera él fue quien solicitó el concepto del Consejo de Estado. Él se encontró esta realidad ya. Y lo que dice ese concepto es un poco, no es nada nuevo. Es decir, es lo que nosotros ya sabíamos que se iba a decir. En el año 1996, Hassan, el ministro Villamizar, ¿se acuerda usted ese famoso ministro de Minas de la época? Firmó otro contrato diferente al de concesión, el contrato 051, que era un contrato de aporte minero, es decir, de otra naturaleza jurídica distinta al contrato de Cerro Matoso, y metió 2 clausulitas, 2 micos. Y esas 2 cláusulas lo que decían era que el día que se acabara el contrato de Cerro Matoso, o sea, el 30 de septiembre de 2012, los terrenos donde está la mina ya no serían devueltos al Estado colombiano, sino que en virtud de ese contrato 051
pasarían o seguirían en manos de Cerro Matoso hasta el año 2029. Ustedes han ido a todas las instancias, han dado unos debates impresionantes en el Congreso referente a este tema. Ahora, se lo quiero preguntar también, Álvaro, bienvenido, porque usted también ha estado en los debates del Congreso. Y acá hay un tema sobre una filosofía, dicen quienes están, como ustedes, en contra de la renovación de este contrato en las condiciones en que se está dando. Y es una filosofía de no hay que estar felices porque se está adjudicando a multinacionales extranjeras prácticamente de manera que no es rentable para el Estado este tipo de contratación y mucho menos en el campo minero, que se está considerando una nueva vía en la economía colombiana. ¿Cómo ve usted este punto? Bueno, ese contrato realmente rompe con una tradición de esos viejos contratos que se hicieron en los cuales se buscaba que fueran únicamente 30 años y que a los 30 años revirtieran el Estado, porque el Estado tenía la idea de industrializar el país, de sustituir de importaciones. Después de 30 años ya se habrían descubierto las reservas que habían, se había capacitado mano de obra colombiana para poder manejar una empresa de estas. Entonces hoy es un día triste para el país, es un día triste para los colombianos, porque la riqueza única que tenemos en níquel, que está en este municipio de Montelíbano, fue entregado a una multinacional en muy precarias condiciones por los próximos o hasta el 2029 con posibilidad de prorrogar por 15 años más. Y eso lo que demuestra es un poco la estrategia que tienen todas estas compañías con respecto a los recursos naturales, no solamente del país, sino todos los países que tienen un gobierno débil y una legislación laxa, y es poder tener el control de largo plazo de los minerales del país, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Este es un debate que se ha invitado a las partes. La otra parte no ha querido venir. Uno se preguntaría por qué, si es un tema de argumentación, si es un tema de tiempo. Realmente lo que está pasando en Cerro Matoso es una coyuntura que, vuelvo y lo repito, ustedes lo han puesto en la palestra pública en todos los escenarios, porque han estado en los medios, en todos los medios, han hablado en el Congreso. ¿Por qué entonces esto no se ha llevado o el gobierno en la medida no ha querido acatar lo que ustedes están diciendo? No, mire, la posición del gobierno es una posición muy compleja, también hay que salirlo a decir aquí. El gobierno, el actual gobierno, porque recuerde que ese contrato que está amarrando el contrato hasta el 2029, se firmó en el año 1996. El gobierno se encuentra en un hecho cumplido, y es que la concesión por un lado se acababa el 30 de septiembre, pero por el otro había otro contrato, ese contrato 051 del año 96, que extendía de manera automática hasta el año 2029, eso sí en unas condiciones absolutamente lesivas, vergonzosas, que esto da dolor de patria. Por ejemplo, los bienes, que cuestan alrededor de 1.3 billones de pesos y que revierten en el 30 de septiembre, o sea, revirtieron ayer al Estado colombiano. El día de ayer. También por virtud de ese contrato, la segunda cláusula que le decía a los micos, dijo que no nos va a revertir, que se los queda a Cerro Matoso en calidad de arriendo, pero que solo nos van a pagar el 1.25% de utilidades operacionales después de impuestos, que eso es más o menos 200 millones mensuales de bienes que cuestan 1.3 billones. Entonces yo le concluyo lo siguiente, el gobierno se encontró este hecho cumplido, situación complejísima. Yo tengo que celebrar, el ministro nos ha escuchado, nos ha atendido, y celebro que el gobierno esté empeñado en la renegociación, que esté empeñado en que esas condiciones lesivas que aquí hemos denunciado no se mantengan en el tiempo. Sin embargo, lo que queríamos era que el gobierno no quedara amarrado en virtud de ese contrato 051 y que casi que tuviéramos que rogarle a los de Cerro Matoso para que nos mejoraran las condiciones. Eso es lo que es inaceptable, lo que nosotros desde el Congreso no podemos permitir, pero que entendemos la realidad jurídica que va en contravía en ese sentido de los intereses. Aquí hay declaraciones y veamos las declaraciones del gobierno justamente frente a este tema. Cerro Matoso es la única mina de níquel que hay en Sudamérica. Quien explota Cerro Matoso son las compañías mineras del mundo. Inició su explotación, esa mina inició su explotación realmente después de 63, cuando le habían entregado las primeras negociaciones, inició su explotación en el año 81, 82. Y Cerro Matoso, su socio, era el gobierno, a través del IFE. Era el 47%, y Billington tenía la diferencia. Le otorgaron unos títulos, para ponerlo de alguna manera. Yo sé que aquí podríamos hablar del aporte. Le otorgaron 3 contratos. 2 pequeños, donde está la explotación. Uno de 150 hectáreas y otro de 500 hectáreas, donde está la explotación del ferroníquel. Y uno más grande, de
70.000 hectáreas, si no estoy mal, se lo otorgó el gobierno nacional a través de Mineralco a esa empresa. Álvaro, antes de la llegada del ministro Rengifo, que fue hace poco, evidentemente estaba el ministro Cárdenas. El ministro Cárdenas también un conocedor del tema. Pero mire, ha puesto el congresista Barguil puntos sobre la mesa importantes. Le hablaba del tema de arrendamientos. Hablemos de regalías. ¿Cómo va en el tema de las regalías? Es decir, explíquenos más o menos al televidente normal, seamos pragmáticos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Han subido, han bajado? ¿Qué ha pasado con las regalías de Cerro Matoso? No, las regalías de Cerro Matoso siguen siendo por la ley 753 del 12%. Lo que pasa, y el ministro lo reitera, que es del 12%, eso es parcialmente correcto, porque si lee un poquito más abajo, donde se establece la regalía del 12% para el níquel, se establece muy claramente que de esos 12%, 7% es regalía y 5% son compensaciones. Si bien ambas son contraprestaciones económicas, lo que tenemos es una regalía solamente del 7%. Para una mina, que es la única mina de níquel del país, para una mina que es de las únicas 3 que hay en el continente, ¿cierto? 3% es un nivel irrisorio. Uno debería ya estar pensando hoy en que níquel es un mineral estratégico y acordar en el Congreso un alza de las regalías que vean dos cosas. Primero, que el níquel es un mineral no renovable, que se va a empezar a agotar en cualquier momento. Y en segundo lugar, que es un mineral estratégico. No podemos seguir entregando nuestros recursos con tasas tan bajas como pero el miren, el tema de la regalía está definido por la ley. Digamos que yo pensaría que la discusión de fondo, que lo hemos demostrado, que esperamos que el gobierno, y yo confío en que así lo hará, yo confío en que el ministro de Minas, y le he visto la mejor intención, podamos llegar al quid del tema, y es, nos pagaron las regalías que correspondían. Demostramos que tuvieron que devolver 35.000 millones que se estaban llevando nuestras regalías. Y miren que solamente eso que devolvieron fue del periodo comprendido entre 2004 y 2008. De 2004 hacia 1982, ¿cuánto nos deben? ¿Quién les va a cobrar? Eso no... ¿Se ha hablado de ese tema? Claro que sí, lo hemos denunciado, lo hemos dicho. Muchas veces. Y hemos dicho una cosa. Y mira otra cosa adicional, lo del ferroníquel. Es que aquí hay otro elemento. Lo que ellos sacan es ferroníquel. 30% níquel, 70% hierro. Pero solo pagan regalías sobre el 30% del níquel. Nada sobre el hierro restante. Tiene que haber una definición sobre eso y nosotros no vamos a renunciar. Y yo vi al ministro comprometido en llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer eso y para hacer lo que respondan y que paguen. Mire, tengo que hacer una pausa, la primera, y ya volvemos inmediatamente con ustedes para seguir debatiendo lo que significa este caso de Cerro Matoso. No se vayan, ya volvemos. ¿Qué es lo que está en discusión? No es ese plazo, ni ese contrato. Nunca estuvo, y está afortunado que haya sido el Consejo de Estado, que no obliga y que no se le está preguntando por la legalidad de un contrato. Hoy en las discusiones que hemos tenido a través de la radio, los senadores que se han querido oponer a esto, específicamente el senador Robledo, habla de que es ilegal. Pues puede que a él le parezca ilegal, pero hasta donde vamos, la prestación de la legalidad es de ese y de todos los contratos. Y eso es la seguridad jurídica. Yo no puedo decir que es ilegal porque se me ocurre. Eso lo comprueba un juez, no el Consejo de Estado. Pero además esa discusión la hago parte para decir, lo que dijo fue eso. ¿Y qué es lo que estamos discutiendo entonces? Estamos discutiendo es que las condiciones económicas con las cuales se firmó ese contrato, para que una vez que a mí me den los bienes, que son muy importantes en el caso del níquel, porque en el caso del níquel, alrededor del carbono, uno no cobra la regalía en boca de mina solo que sale, sino que hay un proceso para sacar el níquel. Sale ferroníquel, hay un proceso para sacar el níquel. Entonces hay que descontar unos costos y llegar al proceso de la regalía. Lo que vamos a discutir es cuánto es el contenido económico de ese contrato que tiene hoy las minas, las chiquitas, pero que son más importantes, en el contrato grande, hasta el 29. Regresamos a 360 grados. Algo importante que estábamos diciendo y que ustedes mencionaban cuando fuimos a la pausa es, esto ya es un nuevo contrato. Aquí ya hay unas nuevas reglas de juego. Desde hoy el nuevo contrato. ¿Eso qué significa? Eso significa que si mira uno hacia atrás, ya no hay nada que hacer. Pero si mira uno hacia atrás, sí habría mucho que hacer y mucho que se dejó de hacer. No es que el gobierno llegó y se encontró una situación de hecho. El ministro Cárdenas ha debido, y el Código de Minas se lo establece claramente, haber estudiado el contrato a fondo
y haberlo declarado ilegal como es el caso, ¿cierto? Sin embargo, el ministro no lo hizo, prefirieron el camino del Consejo de Estado. Pero hay muchas cosas más que muestran que todos esos contratos han debido caducar. Lo que comenta el senador, ¿dónde están las regalías anteriores al 2004? Eso es una obligación legal que ha debido cumplir la compañía y que si no la cumple, esos contratos han debido caducar. Y la segunda cosa muy importante, el contrato 051 del 96, no tenemos evidencias que después de 16 años de haberlo suscrito, se haya hecho exploración. No haber rendido los informes a la autoridad minera es también un causal de caducidad. Mire, nosotros vamos aquí a entender dos escenarios, claramente. El escenario que murió ayer, el escenario del contrato de concesión, y le voy a decir algo aquí, nosotros no vamos a renunciar, Hassan, así haya vencido y terminado el contrato ya, a exigir no solo al gobierno, sino a los entes de control, al procurador, a la contralora, que revisen todo, que nos ayuden a esclarecer cuánto dejaron de pagar de regalías, si hubo o no cumplimiento de ese contrato. Y así se haya terminado, el gobierno puede hacer exigible eso que es de todos los colombianos, la regalía no prescribe. Y el debate público Entonces, está... eso por un lado, el escenario anterior. Y el escenario que nace hoy, cuando entra en vigencia, y para que los colombianos lo entiendan, no es que se firmó un nuevo contrato, no es que hubo una prórroga, no ha habido nada. Simplemente a partir de hoy entró en vigencia un contrato que firmaron en el año 1990. Mira, eso es vergonzoso. O sea, desde el 96, y pongámoslo en unos términos, fraguó, o sea, se gestó absolutamente todo lo que iba a pasar el día de ayer, 30 de septiembre de 2012. Mira, eso es como si hoy el Invías, para que la gente entienda. La gente a veces no... hablamos muy enredado acá y no nos entienden allá. Eso es como si hoy el Invías firmara un contrato hoy diciendo que el día que se venza la concesión Bogotá-Girardot ya no se vence, sino que sigue 20 años más en las condiciones pactadas hace 7 cuando se creó la concesión. Eso es una defecio. Pero lo firmaron. Se hizo. No queda corto, y perdón interrumpirlo, congresista, entonces una acción popular. Aquí se deberían de entablar o es el único mecanismo que cabe. Es el único camino que ya nos queda, mire. Es la última instancia que ya nos queda. Y nosotros cuando nos metimos en este debate dijimos que íbamos a llegar hasta la última instancia. Es que lo decía el doctor Pardo, estos son los recursos naturales no renovables. Esto se acaba, esta es la riqueza de Colombia. Eso un día se nos va a acabar. Y nosotros vamos a llegar hasta la última instancia. Y la última instancia fue tomar la decisión, el grupo de congresistas de la Comisión Quinta, comisión que ha venido valientemente adelantando este debate, los académicos como el doctor Pardo y otros académicos que nos han acompañado, el senador Bernardo Lía, nosotros instauramos una acción popular que quedó radicada la semana anterior, haciendo lo único que podemos hacer. ¿Qué es una acción popular? Es ejercer unos derechos colectivos como ciudadanos, diciendo vamos a defender los intereses que tenemos como sociedad, para que se obligue, y que la acción popular no busca nada distinto, a que podamos llegar a la declaratoria de ilegalidad de ese contrato 051, que nosotros consideramos que es presuntamente legal. Lo dijo la Contralora, lo dijeron varios conceptos de la Ingeominas del año 2007, Alejandro Ordóñez, quien en ese momento era un abogado, no era el procurador, y allá queremos llegar. Pero hay un tema también y tenemos que verlo desde la otra óptica, y se los pregunto a ustedes desde la otra óptica. ¿Qué pasa frente a los que están diciendo, mire, nosotros no podemos espantar las multinacionales? Nosotros no podemos sencillamente decirle al inversionista extranjero no venga a ponerle trabas y ponerle condiciones que no son viables si necesitamos empujar ese tren minero. Eso es uno de los argumentos que están dando la contraparte a ustedes, los que están mirando cómo se empieza a explotar y se sigue. ¿Qué se le dice a ese sector entonces, Álvaro? Hombre, se le dice bienvenido, pero cumplen las reglas, cumplen los contratos, ¿cierto? Lo que pasa es que bajo ese concepto de la confianza inversionista, ahí temas como la conveniencia, la ética, la legalidad, por lo que veo no sirvieron, ¿cierto? Entonces se mete allí de que vamos a espantar a los inversionistas, pero eso tampoco es cierto. Yo estoy absolutamente seguro que si el Estado logra que la mina revierta y mañana sale y dice, ¿quién quiere explotar una mina de níquel en Montelíbano? Hombre, van a llover las ofertas que serían mucho más ventajosas para el país. ¿Qué es? Serían, claro, absolutamente, es que esta es lo más inconveniente del mundo. Una tasa de 1.25% de canon de arrendamiento por unos equipos que son equipos obsoletos, que el mantenimiento es súper costoso. Ellos mismos estuvieron parados muchos años porque no podían van a costar más los impuestos. Pero mire, usted ponía también, congresista, un punto importante. Usted decía, mire, el ministro Rengifo tiene la voluntad, pero
¿Qué pasó con el ministro Cárdenas? Yo usted lo vi en debates muy calientes y vi al senador Robledo también en debates muy calientes enfrentado con el ministro Cárdenas abiertamente diciendo esto no es así, esto no va por este lado. ¿Qué pasó en la gestión del ministro Cárdenas? Hassan, antes de responder la pregunta, yo tengo que decir algo frente al tema de la confianza y de la seguridad jurídica de la que tanto se nos habla. Nadie más que nosotros convencidos de que el país tiene que abrir todas las puertas para que aquí llegue la inversión. Es decir, hoy vivimos cifras récord en materia de inversión extranjera. Necesitamos la inversión, necesitamos que vengan y que haya confianza en el país. El debate tiene que centrarse es, estamos teniendo la capacidad institucional de ser contrapartes reales de esas empresas poderosas económicamente, con esa capacidad de presión, con esa capacidad de tomar, de manipular decisiones. Y es que el caso de Cerro Matoso no es único. Vimos en los informes de la Contraloría lo que sucedió con el Cerrejón, lo que sucedió con Drummond, lo que sucedió con varias de ellas. No estamos teniendo la capacidad institucional de enfrentarnos. Aquí no aplica, por ejemplo, los críticos lo están diciendo, el modelo chileno, que Chile realmente administra sus recursos, que es dueño de las minas, que realmente está llevándose el gran paquete de lo que es la explotación. Chile también tiene, por supuesto, un gran campo a la explotación privada. Aquí el debate no es si los privados o no vienen. Aquí el debate tiene que ser en que tenemos que tener la capacidad institucional de ponerlos en cintura en caso de que no estén cumpliendo la ley, de tener la capacidad de corregir aquello que estemos viendo que se encuentra desbordado. Bienvenido que los privados inviertan, es decir, mira, las inversiones que muchas veces se hacen desde el sector privado nunca las haría el sector público, y lo que generan en empleo, en desarrollo. Pero lo que no se puede permitir es que eso se vuelva la excusa para que hagan lo que se les dé la gana y los que perdamos seamos todos los colombianos. Pero sobre Chile quiero decir algo. El gobierno chileno, a través de la empresa estatal Codelco, controla más o menos el 54% del cobre que se produce en Chile. El resto lo producen las compañías privadas, multinacionales entre ellas. Pero Chile tiene una institucionalidad muy fuerte. Le voy a poner un ejemplo. Le acaba de ganar un pleito que la empresa Anglo American llevó incluso a cortes internacionales. ¿Cierto? Aquí se habrían muerto del susto. O sea, aquí no lo habrían hecho, no hubieran llegado a esa instancia. Aquí se lo que hace, entonces un concepto y venga, renegociamos, y renegociamos sobre qué base. El documento, el Estado no tiene absolutamente ninguna información para renegociar en este momento las cláusulas económicas. Pero termino con Chile. Chile le dijo, bueno, perfecto, vámonos a cortes internacionales, y armó su pool de abogados y le ganó la pelea a Anglo American. Se la ganó hace unas 2 o 3 semanas. Eso es un Estado fuerte, con abogados a eso me refiero. Es en el contexto mismo de lo que representa defender, ustedes lo están diciendo, es un recurso no renovable, es un recurso del Estado. Ahora, a futuro, ¿qué podemos esperar? Porque usted, lo más curioso y lo más impactante y real de lo que usted acaba de decir, es que a partir de hoy hay un nuevo contrato. Así es. Es decir, a partir de hoy ya son unas reglas nuevas. Entonces, frente a eso, ¿realmente hay expectativas reales de que se pueda ganar algo? Aquí hay 2 caminos. Primero, decir que el concepto del Consejo de Estado es un concepto de la Sala Civil que no obliga. Es decir, eso no es vinculante, ni más faltaba. ¿Cuáles son los 2 caminos? El primero de ellos es, y confiamos nosotros, que ganemos la acción popular y podamos llegar a la declaratoria de ilegalidad, de nulidad de ese contrato 051, que es un contrato que hoy tiene amarrado al Estado colombiano en unas condiciones lesivas. Esto da vergüenza, da dolor de patria realmente. Si logramos eso, el gobierno va a quedar en la libertad de poder negociar o de poder hacer con ese negocio de Cerro Matoso, de la mina, lo que quiera. Lo que decía el doctor Pardo, abrir una convocatoria, que es lo que hemos dicho nosotros, y que ese negocio, por ejemplo, nos deje los mayores réditos económicos, el mejor postor, sea quien lo administre, o el Estado se prepare para ello. En 30 segundos para dar su Y la segunda, que no ganemos en el escenario de la acción popular y que el gobierno haga una muy importante renegociación que va, y yo sí lo digo, tenemos que apoyarlo y acompañar al gobierno para que se haga una renegociación que permita que no nos paguen lo que nos piensan pagar, que es una vergüenza, que haya responsabilidad social empresarial, que haya claridad frente a compensaciones en la zona y que nos define muy claramente si ese impacto ambiental y de salud pública va a tener dolientes. 20 segundos para que sus conclusiones salgan de este tema. Mire, hombre, yo creo que lo que viene hacia adelante, si seguimos mirando contratos de esto, desafortunadamente esta historia se nos va a repetir. Los contratos de gran minería, la mayoría son por el estilo. Y no crecemos por el otro lado, seguimos con una institucionalidad precaria, una ley que exacerba la producción acelerada de minerales sin importar nada, ¿cierto? Y sin que el Estado tenga la información, los negociadores, nada para poder salir y dialogar y tener una negociación de verdad. Yo creo que es lamentable, vamos a seguir viendo casos como Cerro Matoso en los próximos meses. Álvaro Pardo, gracias por aceptar la invitación. Y congresista David Bargil, gracias por aceptar la invitación. Seguiremos pendientes de este tema y por
supuesto, de todos los temas que tengan interés como ese tipo en la agenda nacional. Vamos a hacer una pausa porque al regreso entraremos a debatir y analizar lo que está pasando en Venezuela, las elecciones presidenciales que se darán este 7 de octubre, por supuesto ya en la recta final. No se vayan, ya regresamos con Venezuela. Regresamos a 360 grados y llegó el turno de hablar de las elecciones en Venezuela. Y para eso le doy la bienvenida a Marta Lucía Márquez, a Ronald Rodríguez, a Javier Loaiza y a Eugenio Merlano. El tema está servido, pero no puedo dejar de preguntarles lo que ha sucedido hace cuestión de unos minutos. Y tiene que ver con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. El hecho de que haya salido abiertamente, públicamente, a decir que será operado de cáncer de próstata. Eugenio, ¿cómo ve usted esa noticia que evidentemente pues, es la noticia del momento en Colombia? Bueno, la noticia es lamentable porque el presidente tiene dos retos en el resto del gobierno, que es la paz y la campaña a la reelección. Y eso es difícil en un presidente con un principio de cáncer, como dijo entre comillas el alcalde de Cartagena, que todavía no se sabe cuál es la gravedad. Parece que no es... 97% de probabilidad de quedar totalmente curado con la operación. Es decir, lo que está diciendo y lo que dijo abiertamente el presidente Juan Manuel Santos es, no es algo peligroso, pero es un cáncer. Pero es un cáncer y tiene que cuidarse y tiene que tener una dieta y no puede tener el estrés que le demanda a un presidente el trabajo diario. Javier, ¿cuál es su impresión? Por supuesto, todo el mundo deseándole la mayor recuperación al presidente Juan Manuel Santos. Por supuesto que quien tiene la responsabilidad de dirigir lo público en este país, pues todos deseamos que esté en plenas condiciones de salud física y mental. Y por supuesto que se le desea todo lo mejor. Ojalá sea como él lo dice, que no sea tan grave. Pero bueno, ya tenemos ahí precisamente con el tema de hoy el espejo, Chávez. Sí, supuestamente tiene un cáncer muy grave que lo está matando. Hace 3 o 4 meses debía haber muerto, según todas las especulaciones. Y ahí sigue, lo que han dicho muchos de ahí sigue dando palo. Lo que me parece interesante es que se ha dado como una secuencia. Lula, Dilma, Lugo, Cristina, Chávez, ahora Santos. Es que gobernar esto es complicado. Es un tema de esta región, el Cono Sur sobre todo. Este mundo hoy en día es bien complejo, gobernar es muy complejo. La mayoría de los políticos se preparan para hacerse elegir y no para gobernar, y luego en el ejercicio del gobierno empiezan a estar en calzas prietas. Precisamente hoy el presidente de Grecia ha dicho que el trabajo más duro del mundo es presidir Grecia. Mire, uno de los temas importantes, Marta Lucía, porque también aquí hay una coyuntura, y es que el vicepresidente en Colombia también está enfermo. Muchos han dicho entonces, ¿en quién recae la responsabilidad? Evidentemente, el debate no hay que enfocarlo tan prematuramente de esa forma, pero son coyunturas. Y Javier ponía otra coyuntura. Tema de lo que vamos a analizar en minutos, Venezuela. ¿Cómo ve usted lo del presidente Santos? Sí, bueno, evidentemente es un momento complicado. La cadena de cáncer de los presidentes latinoamericanos, inicialmente de izquierda, desmiente las hipótesis locas de que el cáncer era inducido por los Estados Unidos a los presidentes de izquierda, cuando ahora el cáncer ataca también a un presidente de centroizquierda, dicen algunos. Bueno, evidentemente en un contexto muy complicado, ¿no?, para el presidente Santos, con todos los retos que tiene, pero yo no dudo que Colombia tiene una institucionalidad fuerte para poder salir al paso a esta situación. Justamente hablando del tema de Venezuela, contrasta el manejo de la enfermedad del presidente, que sale públicamente a contar cuál es su situación de salud, frente a este velo de misterio frente a la enfermedad del presidente Chávez. Y levanta la historia clínica, dice, además queda abierta. Es decir, el que quiera averiguar sobre mi enfermedad, sobre el procedimiento, sobre lo que va a pasar, pues esto queda en los libros. Bueno, es que aquí hay democracia y hay despotismo, eso es otra cosa. Ronald, ¿cuál es su impresión? De acuerdo, yo creo que lo fundamental es que este es el tratamiento que debe dar un jefe de Estado en una situación como esta.
es hacerlo de forma pública, abierta, que todos los sectores puedan tener una percepción real de cuál es su estado, cuáles son sus posibilidades de cara a mantener esa institucionalidad precisamente. Yo creo que ahí el presidente Santos ha dado un ejemplo, no solo a nuestro vecino Hugo Rafael Chávez Frías, sino también al contexto latinoamericano de cómo debe ser la transparencia de un jefe de Estado, porque su salud no es únicamente su salud es un asunto de Estado. Y es un punto valioso, lo estaban rescatando hoy y el análisis que se ha hecho, por supuesto, en los medios de comunicación indica que el manejo ha sido el apropiado. Ahora, puesto eso ya en debate y habiendo dado unas primeras impresiones, vamos a lo que vinimos, Venezuela. Y Venezuela está en la recta final. Este domingo, lo que se decide en Venezuela tiene una trascendencia importante no solo en Venezuela, sino regionalmente. Y en el mundo. ¿Cómo ve usted, Marta Lucía, lo que está pasando en Venezuela y esta recta final en Venezuela? Estamos a 7 días, 8 días de lo que está pasando. Complicado el proceso. Acabé de revisar un portal de internet y habla de que ya las últimas encuestas muestran la confluencia en las preferencias de votación. Y es un contexto muy complicado para una democracia de por sí muy... Mientras usted va hablando, veamos las imágenes evaluada de apoyo a Enrique Capriles Radonsky, las vemos ahí en este momento, multitudinaria. Es más, muchos aún hoy en día se preguntan si ese realmente Capriles tenía tanto apoyo, y por lo menos en Caracas, y lo que estamos viendo es un apoyo impresionante. Adelante. Sí, se habla de un empate técnico, se habla de que el número de indecisos bajó del 17% al 7%, y pues obviamente está el futuro, repito, de esa democracia muy mal evaluada. Creo que la noche del 7 de octubre va a ser decisiva, y va a ser decisiva con qué velocidad se dan los resultados electorales y con qué velocidad sale el perdedor a asumir su derrota. Creo que eso va a determinar cómo se comporte la gente en Venezuela. Y el comportamiento será distinto si gana uno o gana el otro. Si gana Chávez por un estrecho margen, como seguramente ocurrirá en cualquiera de los dos casos, rápidamente saldrán a dar los resultados. Pero si gana Capriles, los resultados se van a demorar, y eso va a crear un ambiente de tensión que va a enrarecer fuertemente el... ¿Usted está de acuerdo? Porque mire lo que ha dicho Marta Lucía. Ha dicho el futuro de esa democracia. ¿Usted cómo lo ve? Lo primero es que allá es una democracia bastante precaria, que casi uno podría decir que no hay democracia. Yo lo que creo es que lo que hay el próximo domingo en Venezuela es una farsa electoral. En un país que además ya no se llama Venezuela, sino Chavezuela. Hace menos de 2 meses Chávez salió a decir que quien no es chavista no es venezolano. Está diciendo que va por 10 millones de votos, está diciendo que está preparado, que no lo van a agarrar por sorpresa como en las elecciones pasadas, es decir, que no lo van a obligar a reconocer un resultado. Está cantado, está cantado. Yo creo, mi impresión, no me atrevo a decir, porque las encuestas en todos los casos en el mundo donde hay tanta amenaza y tanto miedo, generalmente fallan, porque mucha gente, precisamente por el miedo, no cuenta su intención de voto contra el régimen. Entonces, yo sí tengo la absoluta seguridad de que la votación, y más viendo todos estos resultados, o sea, tú sabes que yo estuve en las primarias en febrero y lo pude ver allí y lo he podido comprobar con las informaciones. Yo me atrevería a pensar que la votación por Capriles va a pasar de 8 millones de votos. Es decir, que va a ganar por más de 15%. Lo otro es que también estoy seguro que Chávez no va a entregar el poder. Yo difiero de la posición de Javier, particularmente por una cosa, porque en Venezuela las marchas lo que están demostrando es que está disminuyendo el nivel del miedo. En efecto, la oposición por los procesos electorales, por lo que fue la lista Maizanta, por lo que fue la lista Tascón, y el programa Maizanta, generaron bastante temor, pero la oposición ha logrado una victoria, y es decirle al pueblo que crea en el sistema electoral, que salga a votar, e incluso en estas últimas movilizaciones, muchos de aquellos que estaban temerosos a expresarse políticamente, incluso algunos funcionarios de gobierno, ya lo empiezan a hacer y se empiezan a soltar. Ese miedo está disminuyendo. Y el mensaje que envía la oposición hoy a sus electores es derrotar ese miedo, salir a votar. Y ese miedo ya no es el mismo miedo de procesos electorales anteriores, no es el mismo miedo. Se ve que están unificados realmente, Eugenio. A ver, de 3 encuestadoras, 2, una dice que hay... Chávez obtiene nuevamente el poder con un 10%, otra dice que están en empate técnico y otra dice que supera Capriles a Chávez.
Pero lo más importante de esto es que el pueblo de Venezuela es un pueblo eminentemente democrático, con una cultura, eso que sucedió, 1 millón de personas, en Colombia no se ha visto nunca. En segundo lugar, la gente no tiene miedo, la gente va a salir, y yo creo que va a haber una sorpresa el día domingo. ¿Sorpresa qué significa? La sorpresa es a favor de Capriles. Chávez va a estar derrotado a pesar de todos los mecanismos de control que tiene ¿Lo ven ustedes así? Chávez con la televisión. Por ejemplo, está hablando los 3 minutos que tiene Capriles, Chávez interrumpe. Chávez en estas elecciones y en este último mes ha gastado más minutos que en la última elección presidencial. Lo que se ha tomado la televisión. Que Capriles ha puesto a Chávez a la defensiva. A la defensiva. Chávez Sí, tiene miedo. Sí, pero yo creo que hay que poner las cosas, hay que plantear bien las cosas. Yo no creo que haya una farsa electoral. O sea, la Mesa de Unidad Democrática no le va a jugar a participar en unas elecciones pensando que, por ejemplo, puede haber un claro fraude, un fraude ya organizado en las elecciones. El Centro Carter para las elecciones del 2006 planteó que el sistema de conteo de votos en Venezuela era de los mejores en América Latina, lo cual no quiere decir que la competencia sea pareja. Evidentemente es un presidente, comandante, candidato que lleva 14 años en el gobierno, que cuenta con todas las maquinarias del Estado, con el control de los medios de comunicación, entonces la competencia en ese sentido no es pareja, y que presumiblemente podría no aceptar una derrota porque se está jugando un proyecto político. Y ya le voy a preguntar las connotaciones que eso tendría desde el punto de vista de los militares, pero tengo que hacer una pausa muy breve aquí en 360 y ya regresamos con sus invitados para seguir debatiendo lo que es Venezuela en la recta final de esas elecciones presidenciales que serán el 7 de octubre. No se vayan, ya regresamos. Porque para pedirle la confianza a usted, uno tiene que comprometerse. Porque esto no es simplemente, como dice el gobierno, que aquí lo único que importa es su candidato. Aquí lo que importan son ustedes. Y aquí lo que importa son las soluciones a los problemas. Aquí lo que importa es que aquí haya seguridad, que no haya violencia, que haya empleo, que haya electricidad, que haya agua, que haya escuelas que funcionen, que haya carreteras que estén en buen estado, que hayan oportunidades. Lo demás es politiquería. Muchos decían que Capriles no tenía discurso y lo que se ha visto es que empieza a recoger un gran discurso, por lo menos un gran apoyo popular. Ronald, mire, las veces que hemos hablado de este tema, usted ha sido uno de los que más ha analizado desde el observatorio el tema de Venezuela, pero siempre ha enfocado diciendo el éxito social que no se le puede desconocer a la revolución bolivariana, en lo social. Uno escucha estas declaraciones de Capriles y pareciera que lo social falta mucho, que no hay agua, que no hay carreteras, que no hay seguridad. ¿Usted cómo se mantiene en esa posición o ese ámbito de lo social, esas misiones que ha puesto Chávez, realmente se le han venido para abajo y eso no está funcionando? ¿Cuál es el problema de Chávez con las misiones bolivarianas? Que cualquier política pública es un esfuerzo del Estado para atender un sector social. Sin embargo, en Venezuela no tienen el menor desmedro en montar una política pública y si no funciona, si fracasa, montar una nueva sin tener en cuenta los costos económicos que eso implica y el desgaste institucional que ello implica. En efecto, muchas de las misiones significaron transformaciones sociales en Venezuela. La misión Identidad permitió que muchos de nuestros compatriotas hoy sean reconocidos como venezolanos y tengan acceso a la educación, a la salud, que sean ciudadanos. Ahí ganó votos también. En efecto, y lo hizo en el marco del 2004, cuando era el referendo revocatorio. Pero el sistema de misiones no ha sido un sistema sostenido. De hecho, el propio Chávez decía ayer que uno de sus problemas fundamentales era la eficiencia, era estar revisando lo que se estaba haciendo, era hasta qué punto podía tener un control efectivo del Estado. E incluso en esta entrevista con José Vicente lo que decía era, hemos caído en el burocratismo y hemos retrasado las respuestas a la sociedad. En efecto, el candidato de la oposición tiene ahí un asidero porque en su estado, en Miranda y en Baruta, cuando fue alcalde, generó una serie de herramientas sociales que tuvieron eficiencia, eficacia y control. Y ahí está catapultado. Capriles ha dicho 2 cosas a los venezolanos. Una, que va a mantener ciertas políticas sociales que actualmente tienen los venezolanos. Es decir, va a continuar un poco con esas políticas. Pero he dicho, voy a revisar el tema internacional. Por ejemplo, voy a revisar la ayuda que le está costando unos millones de dólares anuales
a Venezuela. Él está diciendo que ha regalado el petróleo. El petróleo está regalando. Pero, exactamente, todas esas ayudas que ha dado, las plantas eléctricas que sacó en su discurso que Venezuela ha entregado a Nicaragua, el petróleo que ha entregado a Cuba con relación a los médicos y los deportistas que están allá, a los otros socios, Bolivia, Ecuador, etcétera. Habló hasta del gasto en unas comparsas en Brasil este año que eran carísimas mientras había muchas necesidades. Y igualmente, este último año, el endeudamiento de Venezuela ha sido altísimo. Solamente con China tiene 30.000 millones de dólares de endeudamiento, con cargo a ¿qué? Al petróleo. No, para poder hacer todos estos gastos que está haciendo ahora. O sea, los futuros de ventas de petróleo ya están comprometidos. Esos son los temas de fondo. Los temas de fondo están incluidos en lo social, pero están indudablemente relacionados con petróleo, PDVSA. El manejo que se le ha dado a PDVSA. ¿Cómo ve usted eso en juego en estas elecciones? Es decir, ¿va a haber un cambio real de política frente a PDVSA en el momento que llegue Capriles, si es que llega a ganar las elecciones? En los recursos de cómo se está manejando la bonanza petrolera frente a la misma región, el ALBA, los aliados regionales, Irán, China. ¿Cómo ve usted ese paso? Sin lugar a dudas, se cortará este flujo de fondos a los países del ALBA, que ha sido de cerca de 70.000 millones de dólares, y que es justamente la denuncia de Capriles en el sentido de que se ha regalado el petróleo. Se apostará a una política exterior distinta, y creo que habrá alejamiento frente a esos socios sospechosos con los que tiene trato Chávez. La denuncia en Venezuela ha sido muy fuerte alrededor del tema de la falta de claridad por el manejo de la plata que entra a PDVSA, y los escándalos han sido reiterados y la prensa los ha denunciado fuertemente. Entonces habría que tratar de cerrar esa salida de capitales que no, un punto importante. Pero él dijo, por ejemplo, que con relación a ALBA y UNASUR continuaría, pero que volvería con la CAN, el grupo de los tres, México, Venezuela y Colombia, y con otras instancias. Es decir, que no estaría cerrada la política internacional solamente con el Javier, antes de que veamos declaraciones del presidente Hugo Chávez, Cuba, los Castro, ¿cómo están viendo estas elecciones? No, pues yo creo que los Castro se están jugando la vida. Creo que el domingo por la noche, si hay el resultado que creemos y esperamos, y encima de eso lo reconocen, y luego el año entrante le entregan el gobierno a Capriles, ¿no? Creo que la situación de Cuba realmente va a ser muy comprometida, porque Cuba no tiene de qué vivir en este momento más que del petróleo venezolano. Mire, veamos declaraciones del presidente Hugo Chávez justamente en esta recta final de lo que es la campaña presidencial en Venezuela. Aquí estamos solo anunciando lo que va a ocurrir el 7 de octubre. En el Zulia arrasa Chávez el 7 de octubre. En Venezuela arrasa Chávez el 7 de octubre. Ronald, ¿le ha afectado el tema de la enfermedad en el manejo de la campaña del presidente Chávez, o ha sido todo lo contrario? ¿Le ha servido y ha opacado durante prácticamente un año toda la agenda política de Venezuela, que se ha centrado no en los temas de fondo, sino en la enfermedad del propio presidente? ¿O si le ha afectado a la hora de hacer campaña? Sin lugar a duda le ha afectado. En Venezuela, siempre lo he dicho, la campaña se hace ciudad a ciudad, municipio a municipio, estado a estado. Chávez logra tener la popularidad porque cuando sale de la cárcel y para la elección del 98 hace esa campaña de ir a cada uno de los lugares de Venezuela, de la Venezuela profunda, apretar la mano del elector, hacerse conocer. Ese método de campaña es un método tradicional en Venezuela, es un método que ADE siempre utilizó. De hecho, yo soy de los que considera que ADE perdía las elecciones, Acción Democrática perdía las elecciones cuando llegaba dividida, porque de resto su presencia en casi todos los lugares de Venezuela le permitía que el candidato fuese a cada uno de los hogares de los venezolanos. Sin lugar a duda, la campaña para el presidente Chávez ha significado un golpe muy alto, porque no ha podido tener ese acercamiento con el pueblo al cual lo tiene acostumbrado en todos sus procesos electorales. Sí lo ha hecho Capriles. 300 localidades ha visitado, dicen que ha recorrido 3 veces a Venezuela. Y si ustedes miran siempre las imágenes de televisión, encuentran a un Capriles caminando, saludando, besando, abrazando, y miran a un Chávez recostado sobre unos descansabrazos, porque se agota. Mírenle esa cara de agotamiento que tenía ahora en el video. Efectivamente, ¿a qué está recurriendo el presidente Chávez? Está recurriendo a la televisión. Eso es lo que le está apostando toda la televisión. El último discurso, el de ayer, fue 1 hora y media
hora y media. No, voy a hablar 6, 7 horas. Sí, Ahora, sí. En la referencia al contexto internacional, ¿usted cómo ve el contexto internacional? Porque ahorita me daba más o menos una impresión de lo que significa usted. Usted dice, el ALBA, todo eso podría cambiar con el tema petrolero. Pero para Cuba, por ejemplo, para el cambio estratégico, Venezuela acaba de entrar al Mercosur. El tema de si vuelve o no a la CAN. Las mismas relaciones, por ejemplo, con el gobierno de Rafael Correa. El proceso de paz en el cual está encaminado Colombia y donde Venezuela es garante. ¿Usted cree que ganando Capriles eso cambia? ¿Esa agenda cambia, por ejemplo, con Colombia? Bueno, en algunos puntos sí. Evidentemente las FARC siente, con razón, ¿sí? Sentada en la mesa de negociación como un mediador a Chávez, siente mucho más confianza en eso. Y desde esa perspectiva, pues podría ser una pequeña piedra en el zapato, en el proceso de paz en Colombia, que se superaría fácilmente. Los países del ALBA, pienso que sin lugar a dudas se verían afectadas por la reducción de Nicaragua, Bolivia también, Ecuador, a pesar de que han tomado distancia de este proyecto ideológico del socialismo del siglo XXI desde hace más o menos 2 años. Pues Cuba básicamente quedaría abandonada. Seguramente se ha hablado del regreso a la CAN, pero las condiciones ya no van a volver a ser las mismas dada la entrada de Venezuela al Mercosur y la incapacidad de Colombia por recuperar unos mercados que definitivamente se perdieron. Hoy en día las exportaciones no alcanzan al 30% de lo que fueron las exportaciones antes de la ruptura de las relaciones. Entonces ese mercado ya se perdió. Creo que para América Latina esto es una situación que abre escenarios interesantes básicamente en el camino hacia la construcción de la democracia en la región. Ha dicho Capriles que tendría una mejor relación su gobierno con Dilma Rousseff en Brasil que la que tiene en este momento Hugo Chávez con Brasil. Ahora, está también el tema de Pepe Mujica en Uruguay, está también lo que significa el gobierno Kirchner en Argentina. Veamos más declaraciones. Tema de Paraguay, evidentemente que es muy importante. Mire, veamos más declaraciones de Enrique Capriles Radonsky y ya volvemos aquí a la mesa de debate. Porque ¿sabe qué pasa? Que los que están mandando hoy, lo único que están interesados es en ellos y en su bolsillo. Y lo único que están interesados también es en profundizar una revolución. Yo le pregunto al pueblo de Falcón, al pueblo de Coro, ¿qué ha hecho la revolución en este estado? Ahora veamos qué dice el presidente Hugo Chávez. Yo tengo que lamentar, todos tenemos que lamentar muchísimo la muerte de 2 personas ayer en el estado Barinas, en un enfrentamiento allí entre 2 grupos que andaban en una caravana y otros que estaban en un punto y alguien disparó y 2 personas murieron. Eso es muy lamentable. Yo les pido a todos, venezolanas y venezolanos, no es con la violencia que nos vamos a enfrentar, no, es voto a voto, es con las ideas. Javier, dice el presidente Chávez, no es con la violencia que nos vamos a enfrentar, la violencia ya tomó la inseguridad a Venezuela, por lo menos el tema de la inseguridad, cómo está jugando. Y el propio gobierno ha armado a más de 100.000 venezolanos, los de las milicias bolivarianas. Ojalá me equivoque, pero con un resultado muy fuerte y muy contundente de Capriles, no sería nada raro que a las 5 de la tarde esos 100.000 milicias bolivarianas vayan a salir a atacar los puestos de votación donde haya una votación ¿Ustedes están de acuerdo o lo ven totalmente imposible? Abrumadora a favor de Capriles. Ese es un riesgo que hay. El mismo Chávez lo ha anunciado, va a haber guerra civil, si esto no... porque, o sea, la pregunta es sencilla, después de lo que ha hecho Chávez en todos estos años, no creo que esté dispuesto fácilmente a entregar. Ni él, ni toda la banda de gente que está a su alrededor. Yo difiero fundamentalmente a partir de 2 razones. La primera, Venezuela tiene altos niveles de confrontación política, pero bajos niveles de violencia. Si nos damos cuenta y hacemos un ejercicio comparativo con Colombia, pues en Colombia, en los procesos electorales hemos matado alcaldes.
Y hemos tenido actores que han logrado pervertir todo el sistema político metiendo candidatos en nuestro legislativo y haciendo presión sobre ciudadanos, desplazando y demás. En el caso venezolano se han dado casos de confrontación, en efecto se han dado muertes, pero esa violencia es sustancialmente muy inferior a la colombiana, e incluso en momentos de mayor crispación, en momentos donde el país ha estado a punto de incendiarse, los venezolanos han sabido bajarle el tono y han manejado las cosas de una forma adecuada. Yo creo que el análisis básico de este tipo de confrontación va a ser que sí, en efecto, se van a encontrar los bandos, va a haber bastante alboroto, puede que hayan algunos heridos si se llega a dar una confrontación, pero nunca, jamás será de los niveles comparables a Colombia o a otros países del continente. Tengo que hacer una pausa y ya les doy la palabra de inmediato para que puedan intervenir. Hagamos una breve pausa aquí en 360 y ya regresamos con los invitados para seguir debatiendo lo que significa la recta final de las elecciones presidenciales en Venezuela. Ya regresamos. Yo le quiero decir a ustedes, a todos ustedes, la verdadera independencia es tener seguridad, es tener vivienda, es tener empleo, es tener luz, es tener agua, es caminar tranquilo por las calles de Venezuela. Regresamos a 360 grados. Eugenio, ¿qué dice usted al respecto? Porque estamos en el marco de lo que significa la violencia. Como han dicho algunos de los participantes, el sistema electoral es muy seguro, inclusive me da pena decirlo, pero es más confiable que el colombiano. Además van a estar organismos internacionales, el Centro Carter va a estar allí presente. No hay observadores electorales. No, sí, pero van de la no aceptaron observación electoral. Pero solamente aceptaron una cosa que llaman acompañantes y a Ladi estuve leyendo un informe que también iba a estar, pero además la oposición va a tener unas especies de testigos electorales en cada una de las mesas para llevar el control, para estar alerta de lo que va pasando. En segundo lugar, no creo, como algunos lo afirman, en el sentido de que vaya a haber una irrupción de fuerzas, porque esto sí ya sacaría del escenario internacional, país paria Venezuela, y tendría muchas consecuencias. ¿Para qué armar las milicias? Una pregunta lanzada inmediatamente. Uno, ¿cuál es el fin de armar las milicias? Pues, ¿Es algo sencillamente armarlas esperando que no pase nada? ¿O un ataque exterior? ¿O armarlas pensando en un tema electoral? Para un ataque exterior. Eso no es esperando atacar los portaaviones norteamericanos. No, por supuesto que no, pero es el cuarto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿sí? Con el objetivo de defender el territorio venezolano bajo la hipótesis de una posible invasión de un enemigo externo que quisiera tomarse el petróleo, es decir, Estados Unidos con el pivote colombiano. Esa fue la razón de armar la milicia. Ellos no saldrían entonces en el caso de una derrota electoral. Pues yo estoy cercana a la opinión que da Ronald, ¿sí? O sea, la tradición, no hay una tradición de violencia política en Venezuela. Incluso un fenómeno como el del Caracazo, que rompió la historia de la violencia en Venezuela, dejó 250 muertos, ¿sí? No más. Eso frente a las cifras colombianas, pues es una cosa que es irrisoria, aunque nunca un muerto es irrisorio. Entonces, yo no estoy de acuerdo con, digamos, no aceptaría esa hipótesis. Ese es un punto. Ahora, mirémoslo en otra perspectiva, desde el punto de vista de los propios militares. La institución militar castrense. Esa institución militar, en este momento, de ganar Capriles por un estrecho margen, es una hipótesis. Y no reconocer el triunfo del presidente Chávez, ¿qué harían los militares, Ronald? Yo creo que en ese escenario, en el escenario en que ganase Capriles por un estrecho margen frente al candidato del gobierno Chávez, las fuerzas militares en Venezuela van a hacer respetar el resultado. Los militares venezolanos se han convertido en el fiel de la balanza política y en Venezuela les ha costado mucho la construcción de un sistema democrático. Incluso, pues recordemos que el pacto de punto fijo tenía una premisa fundamental y era evitar que los militares regresaran a ser parte del poder. Si traicionan a la ciudadanía, no reconociendo el proceso electoral, la ciudadanía se los va a cobrar. Y los militares ellos mismos se creen el fiel de la balanza política en Venezuela. Entonces, bajo esa premisa, es muy posible que los militares terminen apoyando el proceso democrático y el proceso electoral, independientemente de cuál de los dos. Lo que es cierto es que precisamente en las elecciones pasadas en que pierde Chávez, quienes obligan a Chávez a reconocer el triunfo son los militares. Ahí hay una fuerte tendencia
hacia eso que se plantea. Pero adentro también hay unos grupos interesados, hay grupos mafiosos. Hay una cosa que ya se conoce, el cartel de las estrellas, tienen repartido el país y los corredores del narcotráfico de la guerrilla colombiana, que tienen amistades con las FARC, que tienen una serie de cosas y que por supuesto no van a estar, no es solo Chávez, no van a estar dispuestos a entregar tan fácil y tan alegremente el poder. Yo creo que si el triunfo es contundente, como algunos no contundente. Mínimo. Si el triunfo es mínimo, hay un velo. Es un empate técnico a favor de Chávez. Yo creo que ahí sería bastante complicado en ese momento. Yo lo veo como las peleas de boxeo. Sí, cuando es muy si parejo. no hay knockout y hay una diferencia muy mínima, yo creo que va a ser... no, mínimo. Hablemos mínimo en ese escenario. Sí. Mínimo, miremos lo que ha pasado en México. Cuando ha ganado, por ejemplo, cuando ganó Calderón, le ganó a López Obrador por un margen mínimo. Sí. O miremos lo que pasó, por ejemplo, con George Bush contra Al Gore, un margen mínimo. Hablemos de ese escenario. Es que pero incluso ese es el escenario. Incluso en Venezuela hasta un 3% termina siendo mínimo. Sí. En las estoy de acuerdo actuales. con Ronald que desde el año 58 el ejército venezolano pactó con la democracia, ¿sí? Pero lo que pasa es que ese ejército no es el mismo y eso es lo que me preocupa. Corrompido, las cifras hablan de que se han licenciado un promedio de 200 oficiales venezolanos por año, producto justamente de la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que le ha permitido al presidente decretar ascensos justamente de los que son cercanos a él. Entonces es un ejército fuertemente ideologizado. Por otro lado, hay una tradición de logias militares al interior del ejército de Venezuela, ¿sí? Una logia desarrollista o una logia socialista que fue justamente de donde salió Chávez. Lo que yo puedo decir aquí es que con los militares no se sabe. No se sabe, o sea, hay un punto de interrogación muy grande. La mayoría dentro de la sociedad venezolana hoy en día tiene muchos privilegios que no quieren perderlos frente a un Capriles que va a hacer cambios indudablemente. Yo parto de una premisa y es que el 7 no se define todo. De hecho, el día importante va a ser el 8, porque independientemente de cualquiera de los dos que gane, el otro tiene un espacio político claro en el cual puede ejercer fuertemente. Un Chávez en la oposición es un Chávez tan fuerte como un Chávez gobernando. Tiene 4 poderes bajo su dominio, tiene un proyecto político, tiene unas regionales enfrente, tiene unas locales posteriores el próximo año. No podría simplemente quemar las naves y hacer que se incendiara Venezuela. De hecho, se puede convertir en un actor político y mantenerse como actor político. Igual la oposición, en mi opinión, a diferencia de Javier, yo creo que la victoria en este momento la tiene por un estrecho margen el gobierno. Mire, y yo todavía acá hay un tema que no quiero dejar de lado, y es el siguiente. Este fin de semana escuchaba a un internacionalista español, Rafael Calduch, profesor en Relaciones Internacionales, y decía lo siguiente. Decía, el tema en Venezuela no se resuelve con las elecciones. El tema no es electoral. No importa si gana Capriles o no importa si gana Chávez. El tema realmente es qué modelo quieren los venezolanos a futuro, porque el país está muy polarizado. El país realmente está dividido, y no importa si gana el uno o el otro, esa división lo que va a hacer es que se va a acentuar más. Y ese es realmente el gran drama venezolano en este momento. De hecho, hay un estudio que se hizo. Cerca del 30% de los venezolanos están convencidos que no necesitan trabajar. Eso estamos hablando de... ¿Pero bajo este gobierno? Ahorita, no, pero ahora. Están más del 25%. Estamos hablando de... alrededor de 7 millones de personas. Uno podría decir, ese es el voto duro de Chávez. ¿Qué va a hacer si ganara Capriles para sacarle de la cabeza a esos 7 millones de venezolanos que no necesitan trabajar, que están acostumbrados, que se han acostumbrado en estos años, todos estos años de Chávez a vivir del Estado, del asistencialismo del gobierno chileno. Bueno, no sé si las cifras, ¿sí? Pero lo que sí es que los venezolanos quieren un Estado mágico. Ese ha sido el Estado que se ha construido en Venezuela desde los años 20. ¿Tienen petróleo? Un trabajo muy interesante que hizo un antropólogo que se llama Fernando Coronil. Y el Estado mágico ha sido un Estado que ha funcionado bajo el capitalismo liberal o bajo yo no lo llamo socialismo del siglo XXI, sino un capitalismo estatalista. Parece ser que es un contenido de cultura política de los venezolanos el esperar que el Estado les reparta la renta petrolera. Y eso en el marco de lo que significa la polarización, porque es aquí de fondo
Lo que sí tenemos claro es que el país está dividido entre quienes están en la oposición y quienes militan en el chavismo. Estaba dividido en tres partes, que eran los chavistas, los antichavistas y los ninis. Ustedes lo dicen, Los ninis están tomando partido. El margen parece ser muy estrecho. Frente a ese margen estrecho, gane quien gane, se puede convencer a la otra parte de vivir en un país en unidad, de construir un país en unidad, o sencillamente por un factor particular, va a estar más fragmentado. La enfermedad de Chávez. No sabemos realmente cuál es la dimensión de la enfermedad de Chávez, pero en cualquiera de los dos escenarios, por ejemplo, gana el chavismo. Capriles no puede renunciar al liderazgo de la oposición que tanto trabajo le ha costado construir, la legitimación a través de unas primarias. ¿Por qué? Porque es que dentro de la Constitución venezolana él tiene 6 años, pero los 4 primeros años, si el presidente por alguna razón no puede ejercer el poder, el vicepresidente tiene 1 mes para llamar a nuevas elecciones. Y ante ese posible escenario, los 4 primeros años del gobierno de Chávez, Capriles siempre va a tener la posibilidad de ser el candidato de la oposición. Y eso frente a un candidato del gobierno que muy seguramente, si Chávez es consciente de una enfermedad terminal, ya debe estar preparado. En su análisis, ¿seguiría siendo Capriles el candidato de la oposición o dentro de los que pelearon con él? Esa candidatura es el único. No hay quien tenga la él está muy fuerza. fuerte, pero volvamos al tema principal. Si gana Capriles, yo pienso que los cambios y las reformas él las tiene que hacer muy graduales, sin tocar ciertos privilegios que se han establecido y poco a poco ir haciendo los cambios de los cuales se está hablando. En eso implica, por ejemplo, coqueteo a militares, el asistencialismo no lo puede desaparecer. Sí. ¿Hay coqueteo a militares? Pero implica también algunos desencantos, implica también algunos desencantos de los más duros oposicionistas que no van a haber cambios rápidos inmediatos. Podemos ver va a tener que nadar en aguas turbulentas de una manera muy difícil. En esa estrategia podemos ver a generales chavistas enfilados en el chavismo durante los últimos años, formando parte de puestos importantes del gobierno Capriles. Sí, en este momento. Yo creo que sí. Digamos que los privilegios que han ganado no los quieren perder, independientemente de quién se los provea. Chávez ha tratado de generar una relación clientelar con las Fuerzas Armadas y la mantiene, pero esta relación clientelar no se fundamenta en una cuestión ideológica, se fundamenta en unos privilegios. Si Capriles sabe manejar un equilibrio entre privilegios y el papel institucional de las Fuerzas Armadas, muy seguramente va a hacer que más de uno de estos generales que hoy hace odas al chavismo se cambie de bando y pase a representar el sistema político venezolano a través de una figura militar estatal. Eso es posible. Digamos que no son militares absolutamente adoctrinados y entregados ciegamente al chavismo por una cuestión de fe, ideología, convencidos, no. Es una cuestión absolutamente clientelar. ¿Usted está de acuerdo? Sí, en eso estoy de acuerdo, ¿sí? Como también estoy de acuerdo a lo que se hace referencia en las políticas sociales, seguirá existiendo el asistencialismo, pero seguramente las políticas se tramitarán por canales mucho más institucionales. Esa ha sido una de las grandes críticas a las misiones. Sí, las misiones dependen de la presidencia de la República y refuerzan la imagen de Chávez como el benefactor del pueblo venezolano. Yo creo que un tipo moderno como Capriles le apuntará a otro esquema. Tengo que hacer una pausa y ya le doy la palabra a Javier. La última de esta noche y ya regresamos con nuestros invitados para seguir analizando lo que significa la recta final de las elecciones presidenciales en Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Te iba a responder por allí, es decir, el triunfo de Obama, ojalá, voy a decir algo que a lo mejor lo agarran y ojalá que no le haga daño a Obama, pero si yo fuera estadounidense votaría por Obama. No hay una tercera opción, ¿verdad, Nicolás? Está Nicolás por allá sentado. Se va a ser titular allá. A lo mejor, seguramente. Ahora, bueno, Obama hace poco ha dicho algo muy racional y justo. Y además lo dijo, creo que fue hasta en Miami. Exactamente en Miami. Dijo, no, Venezuela no es ninguna amenaza para los intereses de los Estados Unidos. Lo dijo Obama hace poco, en plena campaña electoral. Ahora, los adversarios de Obama son la extrema derecha. Es una cosa verdaderamente irracional lo que pretende llegar a la Casa Blanca. Por eso te digo, desde el punto de vista de la realpolitik, si yo fuera estadounidense, votaría por Obama. Y yo creo que si Obama fuese de ahí de Barlovento, o de aquí, de un barrio de Caracas, votaría por Chávez. Estoy seguro. Obama es un buen tipo. Obama es un buen tipo. Ahora, es él y sus circunstancias. Pero yo creo,
creo que es un buen triunfo. Ahora, después de nuestro triunfo y del supuesto o probable triunfo del presidente Obama, derrota aquí a la extrema derecha, derrota allá a la extrema derecha, ojalá nosotros pudiéramos iniciar un nuevo periodo de relacionamiento normal con el gobierno de los Estados Unidos. Yo siempre se lo he dicho a él mismo, a la señora Clinton, las veces que nos hemos visto. Una vez fue en Trinidad y Tobago y la segunda vez fue en Brasilia, cuando tomó posesión la compañera Dilma Rousseff. Bueno, el presidente Chávez no es el único que dice que votaría por Obama en un barrido de mandatarios a nivel internacional. Eugenio, mire, acá hay un tema, nos quedan 5 minutos, son las conclusiones frente a este tema, pero referente a Colombia hay algo que es importante y tiene que ver con el proceso de paz, porque de una u otra manera Enrique Capriles ha dicho, por ejemplo, que le va a entregar al presidente Santos la lista de los secuestrados venezolanos que tiene FARC. Es claro que el tema de miembros de FARC en Venezuela está ahí. ¿Eso cómo puede jugar la balanza entre uno y otro? ¿Cuál es su análisis ahí? Bueno, en principio, si Capriles triunfa, el presidente Santos inmediatamente cambia de posición y busca un aliado. ¿Quiénes serían perdedores? Las FARC, por supuesto, los narcotraficantes que están en territorio venezolano y los grupos subversivos, y a nivel internacional, Rusia, Bielorrusia, China, Siria, Irán. Y todos los amigos, Irán y todos los amigos que están allí. Pero le cambia, un triunfo de Capriles le cambia el ajedrez al presidente Santos en el tema de la paz en Colombia. Eso sí está seguro. ¿Qué dice usted al respecto brevemente en 40 segundos? No, yo creo igual. Yo creo que incluso creo que el negocio de las FARC y de Chávez en el proceso de paz de Santos es buenísimo. Ya Chávez dijo que estaba dispuesto a jugarse lo que fuera. Yo quiero ver qué hace en semana y media, si llegara a perder. Eso. ¿Qué diría pues, Timochenko Granda si gana Capriles? Pues creo que se meten en problemas serios, en serio, porque según se ha dicho aquí, hay muchos de ellos allá en Venezuela. Y claro, van a tener unos meses, casi 6 meses, ¿no? 4 meses, mientras entrega Chávez, si es que entrega. Porque creo, insisto, aquí primero que efectivamente gane Capriles, que los cuenten sus votos, que los reconozcan y además de eso, que le entreguen el poder. Y luego, cómo hacer un gobierno de transición. Las condiciones son bien complejas. ¿Cuál es su análisis? Sí, las FARC pierden a alguien cercano en la mesa, ¿sí? Que la noticia de esta semana fue que Chávez se reunió 8 horas con Timochenko en La Habana para hablar sobre el proceso de paz. Entonces creo que eso puede afectar. Y obviamente la política de Capriles será de cero tolerancia, lo cual no quiere decir que ¿Usted no ve a Capriles sentado con Timochenko reuniéndose para hablar del tema del No, por supuesto que no, lo cual no quiere decir que no pueda asumir una posición de mediador, pero habrá seguramente cero tolerancia, lo cual no quiere decir que se quiten el problema de la guerrilla en una frontera tan porosa como es la frontera colombo-venezolana. O sea que el problema seguirá. En mi opinión, pues Capriles, una eventual victoria de Capriles, pues va a tratar de mantener una relación de Estado. Venezuela juega un papel fundamental e incluso si fuese lo suficientemente hábil, delegaría al propio Chávez para ser parte de la negociación y así sacarlo del terreno político nacional, que sería una muy buena estrategia para alejarlo de esa oposición dura. Sin embargo, pues seamos realistas, hasta el momento las condiciones dan a pensar que va a ganar Chávez por un estrecho margen. Por primera vez no va a ganar por estos abultados 20%. Chávez estaba acostumbrado a ganar el 30, 22, 25% de diferencia con los otros candidatos. Yo creo que lo que va a pasar es que va a ganar por un estrecho margen y eso va a hacer que las fuerzas políticas tengan que buscar puntos de convergencia. Se dice, gana Chávez por estrecho margen. Por estrecho margen. Y durante esta semana seguiremos viendo el análisis. Usted dice, ¿gana quién? Gana Chávez por estrecho margen. Chávez por estrecho margen. Yo creo que gana Capriles, pero el resultado final declarado es a favor de Chávez. Yo creo que gana Capriles y va a haber una sorpresa muy favorable para él, con una votación excelente. Como está esta mesa, está Venezuela. De unos dicen que gana Chávez en un estrecho margen y del otro que gana Capriles. Eugenio Berlano, gracias por aceptar la invitación. Gracias. Javier Loaiza, gracias por aceptar la invitación también. Marta Lucía Márquez, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Y Ronald Rodríguez, gracias por aceptar la invitación. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Tenemos una cita mañana para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y, por supuesto, del mundo, con todas las posiciones, aquí en Cable Noticias. Hasta una próxima oportunidad.
tenemos una ley para decir capacitado mano de obra colombiana para poder manejar una empresa de estas. Entonces hoy es un día triste para el país, es un día triste para los colombianos, porque la riqueza única que tenemos en níquel, que está en este municipio de Montelíbano, fue entregado a una multinacional en muy precarias condiciones por los próximos o hasta el 2029, con posibilidad de prorrogar por 15 años más. Y eso lo que demuestra es un poco la estrategia que tienen todas estas compañías con respecto a los recursos naturales, no solamente del país, sino todos los países que tienen un gobierno débil y una legislación laxa, y es poder tener el control de largo plazo de los minerales del país, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Este es un debate que se ha invitado a las partes. La otra parte no ha querido venir. Uno se preguntaría por qué, si es un tema de argumentación, si es un tema de tiempo. Realmente lo que está pasando en Cerro Matoso es una coyuntura que, vuelvo y lo repito, ustedes lo han puesto en la palestra pública en todos los escenarios, porque sí, han estado en los medios, en todos los medios, han hablado en el Congreso. ¿Por qué entonces esto no se ha llevado o el gobierno en la medida no ha querido acatar lo que ustedes están diciendo? No, mire, la posición del gobierno es una posición muy compleja, también hay que salirlo a decir aquí. El gobierno, el actual gobierno, porque recuerde que ese contrato que está amarrando el contrato hasta el 2029, se firmó en el año 1996. El gobierno se encuentra un hecho cumplido, y es que la concesión por un lado se acababa el 30 de septiembre, pero por el otro había otro contrato, ese contrato 051 del año 96, que extendía de manera automática hasta el año 2029, eso sí en unas condiciones absolutamente lesivas, vergonzosas, que esto da dolor de patria. Por ejemplo, los bienes, que cuestan alrededor de 1.3 billones de pesos y que revierten en el 30 de septiembre, o sea, revirtieron ayer al Estado colombiano. El día de ayer. También por virtud de ese contrato, la segunda cláusula que le decía a los micos, dijo que no nos va a revertir, que se los queda a Cerro Matoso en calidad de arriendo, pero que solo nos van a pagar el 1.25% de utilidades operacionales después de impuestos, que eso es más o menos 200 millones mensuales de bienes que cuestan 1.3 billones. Entonces yo le dije que el señor ministro de Minas acaba de llegar. El ministro de Minas, el doctor Federico Rengifo, se encontró esta situación, ni siquiera él fue quien solicitó el concepto del Consejo de Estado, él se encontró esta realidad ya, y lo que dice ese concepto es un poco, no es nada nuevo, es decir, es lo que nosotros ya sabíamos que se iba a decir. En el año 1996, Hassan, el ministro Villamizar, ¿se acuerda usted ese famoso ministro de Minas de la época? Firmó otro contrato diferente al de concesión, el contrato 051, que era un contrato de aporte minero, es decir, de otra naturaleza jurídica distinta al contrato de Cerro Matoso, y metió dos clausulitas, dos micos. Y esas dos cláusulas lo que decían era que el día que se acabara el contrato de Cerro Matoso, o sea, el 30 de septiembre de 2012, los terrenos donde está la mina ya no serían devueltos al Estado colombiano, sino que en virtud de ese contrato 051 pasarían o seguirían en manos de Cerro Matoso hasta el año 2029. Ustedes han ido a todas las instancias, han dado unos debates impresionantes en el Congreso referente a este tema. Ahora, se lo quiero preguntar también, Álvaro, bienvenido, porque usted también ha estado en los debates del Congreso. Y acá hay un tema sobre una filosofía, dicen quienes están, como ustedes, en contra de la renovación de este contrato en las condiciones en que se está dando. Y es una filosofía de no hay que estar felices porque se está adjudicando a multinacionales extranjeras prácticamente de manera que no es rentable para el Estado este tipo de contratación, y mucho menos en el campo minero, que se está considerando una nueva vía en la economía colombiana. ¿Cómo ve usted este punto? Bueno, ese contrato realmente rompe con una tradición de esos viejos contratos que se hicieron, en los cuales se buscaba que fueran únicamente 30 años y que a los 30 años revirtieran el Estado, porque el Estado tenía la idea de industrializar el país, de sustituir de importaciones. Después de 30 años ya se habrían descubierto las reservas que habían. Concluir lo siguiente, el gobierno se encontró este hecho cumplido. Situación complejísima. Yo tengo que celebrar, el ministro nos ha escuchado, nos ha atendido, y celebro que el gobierno esté empeñado en la renegociación, que esté empeñado en que esas condiciones lesivas que aquí hemos denunciado no se mantengan en el tiempo. Sin embargo, lo que queríamos era que el gobierno no quedara amarrado en virtud de ese contrato 051 y que casi que tuviéramos que rogarle a los de Cerro Matoso para que nos mejoraran las condiciones. Eso es lo que es inaceptable, lo que nosotros desde el Congreso no podemos permitir, pero que entendemos la realidad jurídica que va en contravía en ese sentido de los intereses. Aquí hay declaraciones y veamos las declaraciones del gobierno justamente frente a este tema. Cerro Matoso es la única
mina de níquel que hay en Sudamérica. Quien explota Cerro Matoso, que son las compañías mineras del mundo. Inició su explotación. Esa mina inició su explotación realmente después del 63, cuando le habían entregado las primeras negociaciones. Inició su explotación en el año 81, 82. Y Cerro Matoso, su socio, era el gobierno, a través del IFE. Tenía el 47% y Billington tenía la diferencia. Le otorgaron unos títulos, para ponerlo de alguna manera. Yo sé que aquí podríamos hablar del aporte. Le otorgaron 3 contratos. 2 pequeños, donde está la explotación. Uno de 150 hectáreas y otro de 500 hectáreas, donde está la explotación del ferroníquel. Y uno más grande, de 70.000 hectáreas, si no estoy mal. Se lo otorgó el gobierno nacional a través de Mineralco a esa empresa. Álvaro, antes de la llegada del ministro Rengifo, que fue hace poco, evidentemente estaba el ministro Cárdenas, esta invitación. Buenas noches por invitarnos y a todos los televidentes, buenas noches. Mire, congresista, vamos al grano. Este tema con usted lo hemos debatido y analizado en el pasado. ¿Qué pasó? O adelántenos usted un poco. ¿Qué es lo que ha pasado con Cerro Matoso? ¿Y a qué se refiere justamente la acción popular contra este contrato de Cerro Matoso? Bueno, muy bien. Primero, darle los antecedentes para que los colombianos que nos están viendo puedan entender el tema. Cerro Matoso es la única mina de níquel que tiene el país, de las más grandes minas del mundo. Es un negocio que se viene explotando o que está contratado desde el año 1963 con la empresa, pues la actual dueña de la empresa BHP Billiton, que es una de las multinacionales más grandes de minería. Y lo que nosotros hemos denunciado es alrededor del negocio que el gobierno pactó con esta empresa, de los problemas de ejecución del contrato. Hemos demostrado y hemos dicho cómo esta empresa durante los años de explotación del níquel en Montelíbano, Córdoba, por ejemplo, venía tomando una parte de las regalías y la descontaba de manera directa, descontaba el club de los empleados, el casino, las fundaciones, el colegio, y descontaba esos recursos que eran del Estado colombiano y no nos los pagaba. Esa denuncia hizo que los señores tuvieran que devolver la suma de 35.000 millones de pesos el año anterior. Hemos denunciado también por parte de la comunidad, de las autoridades locales, que hay unas serias afectaciones en materia de salud y en el tema ambiental en Montelíbano. Se ha planteado, por supuesto, que era inconveniente que el gobierno prorrogara este negocio en las condiciones que se tenían porque eran lesivas para el gobierno colombiano. Y eso no lo he dicho yo, lo dijo la Contralora General de la Nación, varios conceptos en Geominas. Y bueno, eso es lo que hemos venido durante 2 años denunciando. La fecha fue el 30 de septiembre. Es decir, el 30 de septiembre se acabó el contrato de concesión. Eso es una realidad jurídica que incluso el concepto del Consejo de Estado que salió la semana anterior ratifica. Pero ¿cuál ha sido aquí o cómo ha sido el tema? Yo primero, y arrancamos de una, pero decir que... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezaremos hoy 360 hablando de cómo, a pesar del escándalo y del aparente detrimento que se causa al país, las millonarias minas de níquel en Montelíbano seguirán siendo explotadas por la empresa BH Billiton, Cerro Matoso, hasta el 2029. El Consejo de Estado dio su visto bueno para que la nación renegocie el contrato de explotación en busca de mejores condiciones económicas. Sin embargo, expertos vaticinan que nada cambiará y que Cerro Matoso seguirá golpeando a las arcas nacionales. ¿Qué tan malo o bueno es prorrogar este contrato para explotar níquel? Esta noche lo debatiremos aquí en 360 grados. El domingo 7 de octubre hay elecciones presidenciales en Venezuela. Un acontecimiento político fundamental, no solo para ese país, sino para toda América Latina, donde estaría a punto de llegar a fin un proyecto político que empezó en 1999 y que el mundo entero llama el chavismo. Algunos sondeos dan como empatados al presidente Hugo Chávez con su rival opositor Enrique Capriles Radonsky. ¿Deben apostar entonces los venezolanos por el socialismo del siglo XXI o apostar por el futuro que promete Capriles? Esta noche lo debatiremos aquí en 360. No se vayan, en minutos aquí con nuestros invitados.
tenemos una ley por partir. Y le damos la bienvenida de inmediato a nuestros panelistas invitados esta noche para debatir el tema de Cerro Matoso, al representante David Barguil y por supuesto también a Álvaro Pardo. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar.